esker gaur gurekin hemen zaretelako. Lehendakaria, ez ustea ere izan daitekeela neurri handian, baina bada lurralde horren du gurean ere egoizea, aldaizea. Egun on guztioi. Herri agintariok, enpresa erakunde, enpresetako, Euskal Herriko Unibertsitate, Lanbide Heziketako institutoak, teknologi parkea, teknologi enpresak, arduradun guztiok, ordezkari guztiok, jaun Andreok, egunon. Bueno, es el preludio de lo que algunos anuncian como otoño caliente aquí en Euskadi, que no tiene nada que ver con la realidad ni de Araba, ni de Vizcaya, ni de Guipúzcoa, de Euskadi. En todo caso, bueno, pues hay que asumir también estas situaciones. Eskerrik asko Arabako aldun nagusiari antolatutako ekitaldiarengatik, baita zuk urtebete honetan zehar, Agora proiektuaren eskutik islatutako mezua eta konpromisoagatik. Jardunaldi honen abiapuntuko galdera honako hau da. Nola jarrai dezakegu lehiakorrak izaten mundu globalizatu eta digitalizatu honetan? Erraza da erantzutea. Mundura gehiago zabalduz eta digitalizazioa gehiago sustatuz. Ez da hain erraza erantzun hori errealitatea bihurtzea ordea. 3 lehentasun nabarmenduko ditut. Industria, digitalizazioa eta nazioartekotzea. Industrializazio planaren euskarri diren baliabideak ditugu. Baliabideak ditugu nazioartekotzeko partzuergoan, baita ere unibertsitatea enpresa akordioan, heziketa dualaren esperientzia zabaltzeko. Jardunaldi honek erakusten digu batera lan egin behar dugula, lehiakortasuna irabaziko badugu agertoki globalean. Agertoki globalean, Agora, globalean. La pregunta que formula esta jornada es compleja. ¿Cómo seguir siendo competitivos en el mundo globalizado y digitalizado? La respuesta parece sencilla. Más apertura al mundo y más digitalización. Parece sencilla. Es una prioridad de la Comisión Europea. De hecho, hoy mismo el Gobierno vasco participa con el Gobierno de Baviera en una reunión de trabajo en Múnich, en uno de los principales centros de digitalización de Europa. Destaco 3 prioridades: industria, digitalización, internacionalización. Contamos con la ventaja de una estrategia compartida, contrastada con los agentes implicados en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. Una estrategia en la que hemos comprometido invertir 11.000 millones de euros entre empresas y administraciones para hacer de Euskadi un referente de la innovación en Europa. Hemos aprobado el plan de industrialización y contamos con recursos a través del programa Basque Industry 4.0. Trabajamos juntos en el consorcio de internacionalización. Hemos firmado el acuerdo Universidad-Empresa para extender la experiencia de la formación dual y facilitar una primera experiencia laboral a la juventud. Lograr una mayor competitividad de las empresas, nuevas oportunidades de empleo y una mejora de la calidad de vida es un reto de país. 2020 agenda digitala lehentasun bat da. Guztira, 10 milioi euro inbertituko ditugu banda zabaleko sarea 380 gune berrietara eramateko. Horietatik, 380 horietatik, 280 Arabako lurraldean daude. 280. Honekin batera, zuntz optikoa 1.700 eraikin publikotara eta parke teknologiko guztietara zabaltzen ari gara. Proiektu hauek herrialdearen modernizazio teknologikoarekin dugun konpromisoa erakusten dute. Estamos comprometidos con la modernización tecnológica de Euskadi. Esta semana hemos dado un nuevo impulso a la agenda digital. Estamos extendiendo la fibra óptica a 1.700 edificios públicos y los parques tecnológicos. Hemos autorizado una inversión de 10 millones de euros para extender la red de banda ancha alta y esta inversión nos va a permitir llegar a 280 zonas blancas en Araba,
280 zonas que no contaban con tecnología de Internet de última generación. Nuestra inversión permite garantizar la plena conectividad de toda la ciudadanía vasca, viva donde viva. Todo Euskadi va a tener acceso ultrarrápido a Internet. El Gobierno vasco apuesta por la consolidación de Euskadi como territorio de vanguardia tecnológica, inteligente y digital. También por afrontar los riesgos que supone la revolución digital. La puesta en marcha del nuevo centro de ciberseguridad con sede en Araba es un nuevo ejemplo de nuestro compromiso. El objetivo es una Euskadi Smart Country, en la que instituciones, empresas y ciudadanía nos relacionemos en un entorno plenamente digital. La adaptación digital es un compromiso institucional y de las empresas es también un compromiso personal. Por eso, la relevancia de esta jornada. Nos une la conciencia de que somos y la consciencia de que somos un pueblo pequeño que siempre ha trabajado la colaboración. Este es el sentido de Auzolana, o como decía el otro día también en la inauguración de un proyecto de inversión aquí muy importante en Araba, como era DHL en el aeropuerto de Foronda, como decís aquí en Araba, Vereda. Vereda, aquí en Araba, y representa el espíritu de nuestro Gobierno, trabajar juntos en pos del bien común. Eskerrak eman nahi dizkizuet, Arabako Aldundia, Arabako Batzar Nagusitako presidente, Gasteizko alkate, enpresa ordezkari. Eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldi hau antolatzeagatik eta bertan parte hartzeagatik. Lehiakorragoa eta erakargarriagoa izango den ekosistema bat indartzen du gure konpromisoa eta honekin indartzen da gure konpromisoa. Beraz, berriz ere, zorionak aldez aurretik izango den jardunaldiaren arrakastagatik eta eskerrik asko.